El vengador. Vengarse es punir a alguien por aquello que hizo al vengador, y, por eso, venganza es una palabra clave en los trabajos de desobsesión y esclarecimiento. Aquel que se dedica a esas tareas, precisa estudiarla a fondo, sus orígenes, sus motivaciones, sus mecanismos y las soluciones que tiene a su alcance. Es preciso atender al vengador, y aceptarlo como él se presenta, si es que pretendemos ayudarlo, pues él es, antes de todo, un prisionero de sí mismo, a través de su cólera y de su frustración. Su mayor ilusión es la de que la venganza aplaca el odio, cuando, en la realidad, lo alimenta y lo mantiene vivo. Su lógica es, al mismo tiempo, fría y apasionada, calculada e impulsiva, paciente y violenta, y siempre implacable. Envuelto en su proceso, él ni siquiera admite el perdón, y es capaz de perseguir a su víctima a través de siglos y siglos, a lo largo de muchas vidas, tanto aquí, en la carne, como en el mundo espiritual. Casi siempre la venganza se desdobla a partir de un caso personal, mas es común encontrarnos también al vengador impersonal, aquel que trabaja para una organización opresora. También veremos eso más adelante. El vengador observa, planea y espera la oportunidad y el momento favorable. No se precipita, mas no olvida siempre que puede, interfiere, aunque sea solamente para atravesar con un aguijonazo a su víctima indefensa. Casos tremendos y persistentes de obsesión vengativa resultan de amores frustrados, traicionados o indiferentes. Pasiones no realizadas o envilecidas despiertan sus más profundos sentimientos de rebeldía. Otras veces, son crímenes horrendos, como asesinatos, expoliaciones, deshonras, difamaciones, iniquidades de toda suerte. El vengador es aquel que tomó en sus manos los instrumentos de la justicia divina. No confía en ella, la ignora o no tiene paciencia de esperar por ella. No sabe, aún, que el reajuste vendrá fatalmente, a través de la ley de causa y efecto. Todo aquel que hiere con la espada, ha de ser herido por ella, según nos advirtió el Cristo. Es cierto, no obstante, que llegado el momento del rescate, la ley no exige que alguien, sea quien fuere, tenga que empuñar la espada para herir al hermano deudor. Puede darse muy bien, que él se hiera accidentalmente, cayendo sobre un instrumento, por ejemplo, muriendo en una intervención quirúrgica, en principio destinada a preservarle la vida, y, por tanto, sin ninguna intención de cortar el hilo que mantiene unidos cuerpo físico y perispíritu. En mensaje transmitido a Francisco Cándido Xavier, el hermano décimo, narra un episodio de esos, en que una atrocidad practicada en el año 177, en tiempo de Marco Aurelio, vino a ser cobrada por la ley, en la tragedia de 17 de diciembre de 1961, en la ciudad fluminense de Nitero. Las simetrías son perfectas. No faltó un solo elemento en esa cobranza colectiva y despersonalizada. Aquellos que ayudaron a promover el dantesco episodio del John, hace casi 18 siglos, se reunieron en el circo de Nitero. Las mismas carreras, el mismo atropellamiento, el mismo pasaje estrecho por donde algunos escaparon al infierno. Tuvimos, cierta vez, un caso de venganza que mucho nos marcó. Alguien nos pidiera ayuda espiritual para una joven en constante estado de rebeldía, angustia y desajuste. Colocamos su nombre en nuestro cuaderno de oraciones, y aguardamos. Sin mucha demora, 2 o 3 semanas después, compareció al grupo un espíritu indignado de su perseguidor, y la historia se desenvolvió. Fue su esposo en antigua existencia, en la Edad Media. Eran gente rica, y probablemente de la nobleza, pues vivían en un castillo. Su drama es que, según él, todos los días, a través de los siglos transcurridos, a la misma hora, él abre determinada puerta, sabiendo ya lo que va a encontrar, la escena inolvidable flagrante de traición. La mató y se suicidó, según los deformados códigos de honra de aquella época. Entretanto, la tragedia, lejos de pacificar su corazón, o aplacar su rencor, lo exacerbó más aún, porque sufrió horrores,
no solo por causa del asesinato de la esposa, sino, también, en razón del horrendo crimen del suicidio. Los dolores que le siguieron consolidaron su odio. Y, desde entonces, él persiguió al espíritu de la antigua amada. Tanto él, como ella, tuvieron otras vidas, en ese ínterin, y ella estaba nuevamente encarnada. Su deseo, ahora, el de llevarla al suicidio. La joven sufría realmente de impulsos suicidas, para tenerla totalmente bajo su dominio. Él sabe de su responsabilidad, y está bien consciente de que responderá por los nuevos crímenes que practica para vengarse, mas eso, para él, no importa. Lo que interesa en el momento, y ese momento dura siglos, es la venganza por sí misma. Por otro lado, los vengadores siempre se olvidan, o ignoran, que no hay sufrimiento sin motivo. En el caso, si él sufrió traición, es porque, a su vez, ya traicionó también, en el pasado. ¿Y cómo podremos negar indefinidamente el perdón de una falta cometida contra nosotros, por más grave que sea, si también precisamos de que nuestras propias faltas sean perdonadas? Mas, en situaciones como esa, hay un curioso proceso emocional que el esclarecedor precisa conocer y emplear. Es la paradoja del odio-amor. El vengador piensa odiar a una criatura que él aún ama, a pesar de todo. Si la odiase simplemente, ya la habría olvidado y no se mantendría preso a ella durante tanto tiempo. Parece que le restó una esperanza de reconquista, dolorosa, tenue, inconsciente, más persistente. En el caso examinado, fue realmente lo que lo salvó del tenebroso drama. Me acordé de preguntar si no habían tenido hijos. Realmente tuvieron 2 criaturas encantadoras, en un matrimonio, que él tiernamente decía que eran 2 ángeles. Me dice, también, que tras de la puerta siguiente, que él se recusaba siempre trasponer, sabía que encontraría a los hijos amados. Era preciso, entre tanto, mantener encendida la llama roja del odio que, temía él acertadamente, no podría subsistir al lado de la locura del amor paterno, que lo colocaría en una posición de ternura que él quería evitar. En la sesión siguiente trajeron, por desdoblamiento, el espíritu de la ex esposa. Hubo un diálogo emocionante, del cual percibíamos apenas sus faltas. Se siente vacío y cansado. No tiene ánimo, ni para vengarse. Usted es un trapo, y yo también, dice ella. Somos 2 trapos. Vaya en paz, que no la perseguiré más. Que Dios nos bendiga. Y adormeció. Es extremadamente complejo el proceso de la venganza. De cierta forma, la ley universal nos proporciona los elementos para ejercerla, porque, con su falta contra nosotros, aquel que nos hirió se coloca a la merced de la reparación, casi siempre dolorosa. Y, por eso, el vengador se siente un instrumento de la justicia divina, con todo el derecho de ejercerla, olvidado de que está asumiendo un compromiso que, en parte, había rescatado por la propia aflicción que procura punir a su modo. Por otro lado, al mismo tiempo en que él se venga, el ofensor se libera por el dolor, y acaba, a lo largo del tiempo, por situarse fuera de su alcance, en cuanto el perseguidor, continúa preso a su problemática, y, por tanto, a sus angustias, con un pasivo enorme de faltas aún por rescatar. Al vengarse, él reabre el ciclo de la culpa, y se expone, a su vez, nuevamente a la ley, que se volverá contra él, a lo largo en el tiempo y en el espacio. Si conseguimos convencer al vengador de la lógica férrea de ese mecanismo, estaremos en condiciones de ayudarlo a liberarse. Caso contrario, él seguirá esclavo de su propia venganza, a la vez que el libre albedrío, que le faculta la decisión de actuar, responde del mismo modo, por las consecuencias amargas e ineluctables que provoca. No hay otras opciones, o él perdona y sigue adelante, o insiste en cobrar, y demorarse en las sombras del sufrimiento. Consideremos diferentemente al obsesor y al vengador. Aunque tengan mucho en común, en sus métodos de acción, y en el que podríamos llamar de su filosofía, ellos difieren sutilmente. Obsesión muchas veces es venganza,
Mas la venganza no es, necesariamente, un proceso obsesivo. No sé si me hago entender. El espíritu puede vengarse larga y profundamente, sin desencadenar obsesiones a su víctima, empeñándose apenas en crearle dificultades y dolores, angustias y frustraciones. Es que el espíritu, encarnado y desencarnado, que sufre un proceso vengativo, está, en cierta forma, a la merced de su verdugo, porque al errar se expone al reajuste. Mas, así debiendo, delante de la ley no respetada, podrá estar a salvo de la obsesión en sí misma. Asistimos, a veces, a la venganza indirecta. Sin poder, por cualquier razón, alcanzar a la víctima legal, los cobradores alcanzanla, haciendo sufrir a aquellos que la rodean, y que, por sus faltas personales, y por sus conexiones espirituales con la víctima, son impiadosamente sacrificadas al odio de un pobre hermano, envuelto en antiquísima trama vengativa. Alguien oyó decir, cierta vez, soy el responsable por todos los dolores que los tuyos vienen sufriendo hace mucho tiempo. Esto no quiere decir que la víctima indirecta sea invulnerable o inalcanzable, por la santificación. Es que, empeñada en sincero y honesto proceso de recuperación, dedicado a la oración, al servicio al prójimo, a la mejora íntima, se coloca bajo la protección de la propia ley divina, que le concede un crédito de confianza, pues las culpas son rescatadas también a través del amor, y no apenas del dolor. Atención, no obstante, para un pormenor esto no significa que sufran los justos por los deudores, ni los padres por los hijos, o la esposa por el marido. No hay sufrimiento inocente en la justicia divina. Lo que ocurre, en esos casos, es que el vengador alcanza a la víctima que se colocó fuera de su alcance a través de aquellos que le son queridos, pero que también se hallan en débito delante de la ley, por otros motivos.